El viento corta sin avisar. La nieve cae en silencio sobre piedras que no perdonan. A 3000 metros de altitud, mismo instante, el mismo aliento de frío eterno. Bienvenidos al reino donde sobrevivir no es un logro, es el único idioma que se habla. Bienvenidos a Mundo Salvaje, el canal donde la naturaleza habla por sí misma. Hoy nos adentramos en los Alpes europeos, uno de los ecosistemas más implacables y fascinantes del planeta. ¿Sabías que aquí vive un animal capaz de hibernar 6 meses bajo la nieve y despertar más poderoso que antes? Descúbrelo con nosotros. Cada like y suscripción que nos das es la motivación más grande para seguir trayéndote contenido de aún mayor calidad, extendiéndose desde el Mediterráneo hasta los Balcanes, en un arco de 200 kilómetros de roca, hielo y silencio. Su pico más alto, el Mont Blanc, se eleva a 4.808 metros sobre el nivel del mar, un trono de granito que las nubes apenas se atreven a tocar. Aquí el clima no cambia gradualmente, ataca. En invierno, la temperatura desciende a 30 grados bajo cero en las cumbres, mientras vientos que superan los 150 kilómetros por hora esculpen la nieve en formas imposibles. Durante 6 meses, la luz del sol llega en ángulos tan bajos que las sombras duran todo el día. La primavera llega tarde y se marcha pronto, dejando apenas una ventana de vida antes de que el frío regrese a reclamar su territorio. White, sin embargo, en este escenario implacable, la vida encontró la manera. Más de 30.000 especies de plantas y animales habitan los Alpes, un tercio de ellas endémicas de Europa. Su pelaje rojizo arde como una llama entre la nieve, pero esa visibilidad aparente es una ilusión. En la penumbra del bosque alpino, entre troncos oscuros y manchas de luz fragmentada, ese mismo color lo vuelve invisible. Pesa entre 5 y 10 kilogramos, una estructura ligera que le permite moverse sin dejar casi rastro sobre la superficie helada. Su cola de casi 40 centímetros no es solo un balancín de precisión para los giros bruscos en terreno escarpado. En las noches más frías, se convierte en una bufanda natural que envuelve sus bordes de queratina dura, que se clavan en la grieta más estrecha con almohadillas internas de una adherencia que ningún material sintético ha logrado replicar. Sobre granito liso, sobre hielo, sobre cornisas de apenas 10 centímetros de ancho, el rebeco corre con una confianza absoluta. Bajo ese pelaje pardo late un corazón sobredimensionado y su sangre transporta hemoglobina en concentraciones superiores a las de cualquier atleta humano. A 3000 metros de altitud, donde el aire tiene un tercio menos de oxígeno, sus articulaciones absorben impactos equivalentes a varias veces su propio peso en cada aterrizaje forzoso sobre la roca. Cuando el peligro viene del aire, busca las chimeneas de roca más estrechas, los pasillos verticales donde las alas no pueden maniobrar. La geografía se convierte en su escudo. El rebeco no tiene garras, no tiene veneno, no tiene la fuerza bruta de los depredadores que lo acechan. Solo tiene velocidad, instinto y un conocimiento milimétrico de cada grieta de su territorio. Y la mayoría de las veces es suficiente. Hay algo en el rebeco que me detiene cada vez que pienso en él.
No tiene colmillos, no tiene garras, no tiene nada que los manuales de zoología llamarían una ventaja ofensiva. Y sin embargo, sobrevive. Eso al final es su única arma, y parece ser suficiente. Quizás nosotros también sobrevivimos mejor en el territorio que realmente conocemos. Si el rebeco domina el abismo con velocidad y evasión, el íbice alpino eligió una estrategia completamente distinta. No huye, se queda. Se planta sobre la cornisa más expuesta a 3000 metros de altitud y enfrenta el mundo desde arriba. Capra ibex, un ungulado forjado en el granito durante millones de años. Los machos adultos pueden alcanzar los 100 kilogramos con una musculatura densa distribuida en un cuerpo que parece esculpido específicamente para el equilibrio en superficies verticales. Sus pezuñas combinan un borde exterior duro que se ancla en la roca con una almohadilla central blanda que funciona como ventosa biológica, generando una fricción que desafía la física en pendientes donde cualquier otro animal resbalaría sin remedio. Pero lo que define al íbice, lo que lo convierte en el gladiador absoluto de las alturas, son sus cuernos. Estructuras de queratina maciza sobre un núcleo óseo reforzado, curvadas hacia atrás en forma de cimitarra, que en los machos más viejos pueden superar el metro de longitud. Cada nudo de crecimiento en esos cuernos cuenta un año de vida, una temporada de batallas, una cicatriz del tiempo. Cuando llega el otoño y el aire comienza a enfriarse, los machos se congregan en las plataformas naturales de las cumbres para dirimir quién tendrá acceso a las hembras, que los ingenieros de materiales estudian para diseñar cascos de alta resistencia. La batalla se repite una y otra vez en empujes, torsiones y resistencias de cuello, hasta que el agotamiento decide al vencedor. Lo que pocos saben es que el íbice alpino estuvo al borde de la extinción total. A principios del siglo XX, la caza furtiva había reducido su población a menos de 100 individuos en toda Europa, confinados en una sola reserva en el norte de Italia. Después de la batalla en el cielo, por encima de él, algo traza círculos lentos y perfectos. Algo que lleva horas observando, esperando. Hay depredadores que dominan el suelo. Hay depredadores que dominan las rocas. Y hay uno que domina todo lo que está por encima. El águila real, Aquila chrysaetos, es el monarca absoluto del cielo alpino. Una máquina de caza construida por la evolución durante millones de años hasta alcanzar una perfección que no admite mejoras. Su envergadura puede alcanzar los 2.3 metros. Desplegadas sobre una corriente térmica ascendente, esas alas sostienen un cuerpo de hasta 7 kilogramos, sin el menor esfuerzo muscular visible. Planeando durante horas sobre valles y cumbres, mientras sus ojos procesan cada centímetro del terreno que sobrevuela. Y esos ojos son quizás el sistema óptico más sofisticado del reino animal, equipados con 2 foveas por ojo en lugar de una. Como los humanos, el águila real puede detectar un rebeco en movimiento a más de 3 kilómetros de distancia, con una nitidez 8 veces superior a la visión humana. Lo que para nosotros sería un punto irreconocible en el horizonte, para el águila es una imagen nítida, detallada, con información suficiente para calcular velocidad, trayectoria y vulnerabilidad. Cuando selecciona a su presa, el águila no se lanza de inmediato. Primero,
sube utilizando las corrientes térmicas para ganar altura en silencio, posicionándose en el punto ciego del sol, para que su sombra no proyecte ninguna advertencia sobre el terreno. Solo entonces pliega las alas contra el cuerpo y se convierte en algo diferente. Ya no es un ave, es un proyectil. En El Picado, el águila real puede alcanzar los 240 kilómetros por hora. El impacto de sus garras sobre la presa libera una energía cinética devastadora. Esas garras, 8 en total con una longitud de hasta 7 centímetros, ejercen una presión de cierre que supera con creces la fuerza de cualquier mano humana. No perforan simplemente, comprimen órganos vitales en una fracción de segundo. En ocasiones el águila no mata en el suelo, empuja deliberadamente a su presa hacia el abismo, dejando que la gravedad complete el trabajo. Cada pareja de águilas reales defiende un territorio de hasta 150 kilómetros cuadrados, patrullando sus fronteras con vuelos de exhibición que no dejan lugar a dudas. Sus nidos, construidos en grietas inaccesibles de los acantilados, pueden medir 2 metros de diámetro y son ampliados y reutilizados durante décadas. El águila real no solo caza, regula, controla las poblaciones de rebecos y marmotas que sin su presencia sobrepasarían la capacidad del ecosistema alpino. Es el árbitro del cielo, el punto más alto de una cadena que se extiende desde las raíces del suelo hasta las corrientes de viento sobre las cumbres. Pero, incluso el monarca del cielo conoce sus límites. Hay territorios en los bosques más densos de los Alpes, donde el águila no entra, no por falta de capacidad, sino porque algo que se mueve entre esos árboles en silencio absoluto representa una advertencia que ningún depredador terrestre o aéreo ignora. En los bosques que el águila no sobrevuela, donde los pinos se cierran sobre el suelo como una bóveda oscura y la nieve amortigua cada sonido, el lobo gris opera en silencio. Canis lupus, un depredador que no necesita velocidad explosiva ni garras de precisión. Su arma más temible es algo que ningún otro cazador de los Alpes posee en igual medida: la inteligencia colectiva. El lobo gris alpino pesa entre 30 y 50 kilogramos, con un pelaje denso de doble capa que lo protege de temperaturas que caen a 30 grados bajo cero, sin reducir su movilidad. Sus patas son herramientas de ingeniería biológica, almohadillas anchas, que distribuyen su peso sobre la nieve como raquetas naturales, permitiéndole desplazarse a 60 kilómetros por hora sobre superficies donde otros animales se hundirían. Su olfato detecta una presa a 2 kilómetros de distancia. Sus orejas captan frecuencias que el oído humano nunca percibirá, incluido el leve crujido de un roedor bajo 1 metro de nieve. Pero ninguno de estos atributos individuales explica por qué el lobo gris es el depredador más influyente de los Alpes. Lo que lo define es lo que ocurre cuando la manada actúa como un solo organismo. El acecho comienza en la penumbra. Los lobos se mueven en fila india, ocultando el número real de miembros al ojo de la presa.
Al localizar un grupo de ciervos, la manada se despliega en un semicírculo perfecto, cortando silenciosamente las rutas de escape hacia el terreno abierto. No hay señales visibles entre ellos. La coordinación es el resultado de años de convivencia, de una jerarquía social tan afinada que cada individuo conoce su rol sin necesidad de instrucciones. Cuando el lobo alfa inicia la persecución, el resto ya sabe exactamente qué hacer. La caza es una demostración de resistencia pura. El lobo no busca la muerte rápida, busca el agotamiento. Corre a 60 km por hora durante kilómetros, relevándose entre los miembros de la manada para mantener la presión constante, mientras la presa acumula ácido láctico en sus músculos. Cuando la víctima finalmente flaquea, el lobo alfa dirige el ataque final con una mordida de 2.700 newtons, suficiente para triturar hueso. Lo que la ciencia descubrió sobre el lobo gris en las últimas décadas va mucho más allá de su capacidad como cazador. Su retorno a los Alpes tras décadas de ausencia forzada por la persecución humana desencadenó algo que los ecólogos llaman cascada trófica. Con lobos en el territorio, los ciervos y corzos dejaron de pastar libremente en las laderas más vulnerables. Los bosques jóvenes comenzaron a crecer en zonas que llevaban décadas erosionadas. Las raíces estabilizaron los suelos. Los arroyos recuperaron sus cauces naturales. Plantas, insectos, aves y mamíferos que habían desaparecido regresaron gradualmente. Todo esto porque un depredador volvió a ocupar su lugar. El aullido del lobo puede escucharse a 10 kilómetros en el aire frío de la montaña. Es una frontera sonora, una declaración de presencia que resuena entre los picos y llega a oídos que no siempre son humanos. Hay un animal en estas montañas que escucha ese aullido, lo procesa y simplemente cambia de dirección. No por miedo, sino porque reconoce con un instinto más antiguo que cualquier lenguaje que el verdadero señor de los Alpes acaba de anunciar su proximidad. Cuando aprendí que el simple retorno del lobo había regenerado bosques enteros, estabilizado ríos y devuelto especies que llevaban décadas ausentes. No hay sonido, no hay movimiento visible, solo ese olor denso antiguo que llega con el viento desde las laderas más densas y lo cambia todo. El oso pardo ha despertado. Ursus arctos. El mamífero terrestre más grande de las regiones templadas de Europa y el depredador que cada animal en estos capítulos ha estado evitando nombrar directamente. Un macho adulto en los Alpes puede alcanzar los 350 kilogramos distribuidos en una estructura muscular que no tiene equivalente en el continente. La joroba que se eleva sobre sus hombros no es grasa. Es un bloque de músculo puro, la reserva de potencia que utiliza para excavar, para voltear rocas de cientos de kilogramos, para propinar golpes que rompen columnas vertebrales con la misma facilidad con que un humano partiría una rama seca.
Sus garras miden 10 centímetros. No son armas de precisión como las del águila. Son herramientas universales. Desgajan madera podrida. En busca de larvas excavan raíces bajo suelos congelados. Y cuando es necesario, se convierten en la última advertencia antes de algo peor. Su fuerza de mordida alcanza los 8000 newtons, suficiente para triturar el cráneo de cualquier animal que comparte su ecosistema. Y sin embargo, el oso pardo no es un cazador por vocación. Es un oportunista supremo, un omnívoro cuya dieta incluye desde bayas y tubérculos hasta ciervos y carroña, adaptándose con una flexibilidad que ningún otro megadepredador europeo puede igualar. Lo que distingue al oso pardo de todo lo que lo rodea es lo que ocurre antes del invierno, durante la hiperfagia, las semanas previas a la hibernación. El oso puede consumir hasta 40.000 kilocalorías al día. Come sin parar durante 20 horas, acumulando una capa de grasa de hasta 15 centímetros, que lo transformará en su propio sistema de soporte vital durante los meses siguientes. Cuando finalmente entra en su guarida y la nieve sella la entrada, algo extraordinario sucede dentro de ese cuerpo enorme. Su ritmo cardíaco desciende de 40 a apenas 8 latidos por minuto. Su temperatura corporal cae varios grados. Su metabolismo se reduce a una fracción de su actividad normal. Y durante 6 meses, sin comer, sin beber, sin eliminar desechos, el oso pardo no solo sobrevive, mantiene su masa muscular, sus funciones cognitivas y, en el caso de las hembras, da a luz y amamanta a sus crías dentro de la guarida, alimentándolas con una leche que produce a partir de sus propias reservas de grasa. La ciencia médica lleva décadas estudiando este proceso, buscando aplicaciones para tratar la atrofia muscular en humanos. Cuando llega la primavera y el oso empuja la nieve acumulada en la entrada de su guarida y sale al exterior, no emerge debilitado, emerge hambriento, alerta y en plena posesión de su territorio. Los primeros días después de la hibernación son los más peligrosos para cualquier animal que se cruce en su camino. Una hembra con crías recientes representa la fuerza más impredecible de los Alpes, un animal de 200 kilogramos, dispuesto a enfrentarse a cualquier amenaza sin cálculo, sin estrategia. Con una furia materna que paraliza el instinto de cualquier depredador que ose acercarse. El oso pardo es también un ingeniero del ecosistema. Sus desplazamientos a través de territorios de hasta 500 kilómetros cuadrados dispersan miles de semillas en sus excrementos. Sus excavaciones en busca de raíces airean el suelo de la montaña, permitiendo que el agua y los nutrientes penetren en capas que de otro modo permanecerían selladas.
Sin el oso, los Alpes serían un ecosistema diferente, más pobre, menos resiliente, menos vivo. Cuando el oso pardo regresa al bosque después de su primera salida primaveral, el zorro retoma sus rutas habituales. La manada de lobos vuelve a sus territorios de caza. El águila desciende de nuevo sobre sus corrientes térmicas. El equilibrio se restaura. No porque alguien lo haya ordenado, sino porque cada criatura en estas montañas reconoce con un instinto más antiguo que la memoria el lugar que le corresponde en la presencia del titán. Los Alpes tienen muchos reyes, pero solo uno que todos los demás respetan en silencio. Los Alpes que hemos recorrido hoy no son los mismos de hace un siglo, y no precisamente porque hayan mejorado. El oso pardo alpino cuenta actualmente con apenas 60 a 70 individuos en toda la cordillera según datos de la IUCN de 2023, concentrados principalmente en el arco alpino entre Italia, Austria y Eslovenia. Una población tan pequeña que un solo brote de enfermedad, una temporada de caza furtiva intensificada o la pérdida de un corredor ecológico podría empujarla hacia un punto sin retorno. Sin el oso, el ecosistema alpino perdería su principal ingeniero del suelo, con consecuencias en cadena para la vegetación, los arroyos y docenas de especies que dependen indirectamente de su presencia. Activa la campana de notificaciones, porque la naturaleza no espera y nosotros tampoco.